el arranque de nosotros a las 6 de la mañana. Dice el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, que la resolución emitida a fin del 2020 y que será refutada en los tribunales por el Partido Independentista, el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, no limita la participación de esos tres partidos políticos en los asuntos electorales que se discuten en el organismo. El funcionario agregó que los comisionados de estas tres colectividades serán convocados cuando sean necesarios en la toma de decisiones. Y este es el párrafo que más me interesó, porque creo que, si lo entendí bien, aclara, así que hay que llamar al comisionado de Proyecto Dignidad. Mira lo que dice Fernán Moraima, a ver si ustedes entienden lo mismo. Okay. Dice él, Colomer, lo que yo resolví en cuanto a la inscripción de los partidos tiene que ver con mi análisis de la aplicabilidad del Código Electoral del 2020 en este evento. Entendí que los requisitos del Código Electoral son para el próximo ciclo electoral y para la inscripción de los partidos cuando vayamos a la elección del 2024. Entonces está todo bien. Pues está todo cuadrado ahora mismo, está todo bien. Eso es lo que yo entiendo. Ajá. O sea, que eso no es lo que aplica yo ahora, entiendo. sino al 2024. Correcto. Está clarito, sí. Entonces yo digo, bueno, ¿me confundí? Exacto. Entonces, ¿qué otra cosa es la que se va a resolver? Yo me imagino que es, ¿verdad?, que estos primeros 3 años, 2021, 22 y 23, por no haber tenido el requisito de las alcaldías, no participan de manera directa y no se les asigna ningún fondo para tener empleados como los dos partidos principales. Ajá. Ellos entrarían en el mismo 2024 a tener esa participación, particularmente Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, porque el PIB logró proponer el límite de alcaldías que tenían que proponer, ¿verdad? Sí. No sé si la impugnación es desde ya que todos participen, porque la ley es nueva y él los deja fuera de estos 3 años, aunque estén certificados. Esa es la duda que Juan Manuel Frontera de Proyecto Dignidad, de hecho, Juanma, si madrugaste y estás escuchando Nueva Vida, me envías un texto, te llamamos, para que nos aclare ese detalle. Sí, porque, o sea, estaba comentándole a Juan precisamente que ayer escuché a un analista atacando, ¿no?, a Colomer, un analista que entendemos que es popular, obviamente, ¿no? Claro. Y que estaba indignado precisamente porque quedaban fuera estos partidos nuevos por causa de esto, y que veía que iba a ser en contra de ellos aún en el tribunal el caso. Así es que, pero con esa declaración del juez de la comisión, como que... Tanto así, te voy a leer la segunda parte del párrafo, que creo que se afirma lo que estamos entendiendo. Escuche bien, público. Sigue diciendo él, entiéndase. Ese requisito de 50% de candidatos a las alcaldías, si no lo tienen los partidos, que hoy son los 3 partidos que recibieron menos del 25% de los votos, pues podrían quedar sus franquicias desertificadas. Ellos, añade, PIB, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, no tendrían que buscar endosos y tienen participación en los asuntos electorales, expresó. Así que me confunde un poquito, porque ahí es como que un pasito para adelante y otro para atrás. Sí. Y obviamente pues nosotros queremos, yo que fui personalmente, ¿verdad?, un promotor de Proyecto Dignidad, dejarlo fuera y que lo desertifiquen es una cosa desastrosa, ¿no? Y esto tiene que resolverse ya, porque me imagino que todos los partidos, incluyendo Dignidad, están en plena organización, ¿no? O sea, ya están organizándose para comenzar su trabajo. Correcto. Mi pregunta es por qué esto no se había hecho antes. ¿Qué cosa? ¿Por qué ahora? Lo del código. O sea, porque han surgido otros partidos anteriormente. Y este lo cambiaron precisamente viendo los cambios sociales que se están dando para cerrarle la puerta a los nuevos. Así que pusieron 3 requisitos principales, anticipando que podrían quedar inscritos. Pusieron 3 requisitos principales para dejarlos entonces fuera. Sí, porque esto no es nuevo. Vemos cómo se levantan. Y lo hicieron muy bien, en ley, todo bien cuadradito. Aparentemente, si el proceso legal lo pasaron. Así que vamos a ver qué pasa si finalmente, ¿verdad?, el nuevo Código Electoral
y su proponente, ¿verdad? El Partido Nuevo Progresista, termina cargándose a los dos partidos nuevos, Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana. Wow, qué fuerte. Bueno, los productores de espectáculos en el país ya no aguantan más nada y están solicitando al gobierno que los ayuden. Están reclamando que lo que se sabe, que ellos aportan con su economía millones de dólares precisamente a la economía del país, y que el asunto de los driving y de las actuaciones desde los balcones en los edificios y demás no les cuadra, la caja no cuadra. Así es que hay gente como Soraya Sánchez, Paco López, cantidad de ellos que están diciendo al gobierno, bueno, vamos a arrancar en agosto. Fíjate, ellos mismos están proponiendo y previendo que en 7 meses ellos debían ya estar dentro de los teatros y de las salas, ¿no? A mí me parece un tiempo razonable, ¿no? Sí, ¿verdad? Me parece un tiempo más que razonable. Sí. O sea, si el gobierno dice que en el verano debe estar prácticamente casi todo el mundo vacunado, pues ellos están proponiendo arrancar en agosto. Fíjate, yo creo que sería tendrían un buen respaldo porque la gente necesita ese espacio, la gente necesita ese tiempo. Me parece a mí que, bueno, algunos tendrán reservas en ir, pero otros yo creo que asistirían a actividades. Sí, sin duda la gente está deseosa de actividades que puedan, ¿verdad?, servir de un desahogo, de un sano entretenimiento, de pasar un momento bien, porque tanto tiempo encerrados, pues, ¿verdad?, enferma la salud mental, y por eso creo que también en la parte de los países que se han abierto un poquito a los viajes, como leímos el martes o ayer, que los puertorriqueños están viajando donde se permite. Ya los puertorriqueños están viajando y montándose en distintas, ¿verdad?, excursiones. La de nosotros a Israel, el crucero, va viento en popa. La cantidad de gente interesada, ya son cerca de 20 personas oficialmente inscritas en apenas una semana, ¿verdad?, con un proceso de dar un depósito, y es que la gente quiere dar ese viaje sin duda alguna. Así que por otro lado, vieron el giro que dio Donald Trump con los que asaltaron, ¿verdad?, allí el Capitolio. Dijo que ellos iban a pagar las consecuencias de lo que hicieron. O sea, eso es un giro de 180 grados a su posición original. Un giro a destiempo. Yo creo que Donald Trump está ya sintiendo el calor de que la protección de la silla del presidente la pierde el día 20, y que sus enemigos van a usar cuanta ley haya posible y cuanto detalle de la ley haya posible para, si posible, encerrarlo. Yo personalmente no tengo una duda de eso. Este comentario no es una defensa de Donald Trump. Es un comentario que pienso que es lo que va a pasar. Sí. Bueno, se habla de residenciamiento, pero se habla también de cargos criminales contra Donald Trump. Correcto, por insurrección. Le están achacando a él el haber promovido lo que pasó. Y yo estoy seguro que el pedir a 2 semanas de él abandonar el cargo, un proceso de impeachment, ni siquiera dejar que termine estas 2 semanas, es preparando el ambiente para lo duro que le van a tirar. Y ya finalmente y él lo sabe. Creo que oficialmente las cuentas se le cancelaron. Originalmente de manera permanente. Sí, de manera Unas permanente. eran 12 otras eran 24 horas, ya es de manera permanente. Tengo entendido que ayer ya era de manera permanente. No sé si vieron el video que está corriendo en las redes de él en una carpa con su esposa y su equipo de trabajo viendo lo que está pasando. No sé si vieron ese video. No, ese no. Luego de él dar el mensaje, se va a esa carpa, una carpa literalmente. O sea, que aquella carpa debía tener cubiertos secretos por todas partes. Y él estaba en una cámara con todo su equipo de trabajo viendo lo que estaba pasando afuera. Wow. Sí, entonces yo digo, la vida de él también. Sí, claro. Corre peligro, claro. Porque hay fanáticos en ambos lados. Sí. Hay fanáticos en ambos lados. Yo creo que ya, mira, que levanten las manos, como ya había dicho un discurso, pues que siga, ¿no? Pero igual que pasa en las protestas acá, ¿verdad? Que hay gente que, se entiende que hay gente que protesta como debe hacerlo, pero siempre hay un grupito que no tiene necesariamente que ver con los que protestan, que dañan la cosa. Claro. Así y es. básicamente eso mismo se describe allá. Dicen que los que estaban al frente y que armaron el asunto no necesariamente era gente, ¿verdad? Pro Trump.
Correcto. Sí, eso pasa en todas partes. Cuando hay intereses políticos, ese tipo de situación ocurre consistentemente. Y tienes una mezcla de gente que está con él y de gente que dice que está con él, pero que no está, que están provocando el problema. Claro, que se montan es exactamente lo que vemos aquí. Exacto, sí, exactamente lo que vemos aquí es un patrón en todos los países del mundo, ¿no? En ese sentido, ¿cuánta responsabilidad pudiera tener Trump sobre un grupo que, como quiera que sea, iba buscando hacer lo que era su agenda, ¿no? Tal vez la parte de él haber exhortado, que claro, eso no es un delito, de que ve hasta el Capitolio y protesta. Obviamente eso lo vincula con que convocó a la gente a que fuera. No los convocó a que delinquieran, pero los convocó a que fueran. Y dado el caso de los ánimos como están, porque no es nada más y nada menos que un reclamo de fraude, pues los ánimos van a estar bien caldeados. Yo no hubiese como líder convocado a nadie a ir a un Capitolio porque sé que se va a salir de control. Que podría salirse de control, y el elemento de lo que tú acabas de decir, de saber que tengo enemigos que van a enviar gente con una agenda de crear un problema. Así que me tengo que defender doble de no hacer esa exhortación. Aparte de que el manifestante allá es muy diferente al de acá. Allá van a todas. Claro, allá van más agresivos. Tienen un training para eso. Claro, tienen un training para eso. Hay gente que se dedica específicamente a eso, hasta se juegan la vida. Sí, correcto. Y para mí fue un acto que no debió de haber pasado, el que él invitara a la gente que llegara hasta allá. De hecho, ayer otra vez lo hizo. Ayer él habló luego de su discurso y dijo: el que quiera llegar hasta allá, llegue hasta allá. Solamente dijo eso. No dijo nada más, dijo eso. Pero el decir eso nada más, hay el fanático ciego que pues no le importan las consecuencias. Pero déjame decirte, la guardia del lugar, del Capitolio Federal, ¿no les parece que fueron bastante laxos? No sé cuál sería la palabra. O sea, yo vi el video en el que le pegan el tiro a las chicas, ¿lo vieron? Ay, horrible, muy literal terrible. Ese video. Pero te voy a decir una cosa, la chica estaba pegada a la puerta. Entonces, o sea, lo que me hace pensar, o sea, muy lamentable lo que pasó, pero pudiera haber sido un montón de muertos, ¿tú sabes? Sí. Aquella gente, pudo haber abierto fuego a todo aquel grupo de personas. ¿Y cómo llega hasta allí? O sea, de una manera, y aquellos policías, ¿cómo se llama? Corriendo en reversa, escalera para arriba. Y el grupo seguía avanzando y ellos no pegaban un tiro, o sea. Sí. 4 muertes muy lamentables, pero pudieron haber sido un montón. Mucho más. Sí, claro. Sí, porque tú como policía te vas a sentir amenazado. Óyeme, totalmente, o sea. Terrible. No, horrible. Vivir esa experiencia como policía debe ser una cosa bien impresionante. Me imagino que no estaban preparados para un asunto como ese, extraordinario, ¿no? O sea, en su cabeza la idea de que algún día podía pasar una cosa así, pero cuando el día llega, ahí es que se sabe, ¿verdad? Y debieron haberlo anticipado. Sí, claro. Que algo así podía pasar. Seguro. Pero ustedes creen que, por favor, como está el ambiente, que ellos no estuviesen preparados para algo así. Bueno, dicen que no había suficiente seguridad para detener el grupo que llegó, los miles que llegaron y de la manera en que querían irrumpir. Yo escuché un comentario de las noticias de los Estados Unidos que no había suficiente seguridad reclutada para impedir el acceso, ¿no? A la parte de adentro. Era como para tener acordonado todo el frente del Capitolio en un frente tipo fuerza de choque aquí, ¿verdad? El equivalente. Porque ya los ánimos se sabían que iban a estar bien caldeados, ¿no? Claro, sí, o sea. Y tiene una persona que llega y se sienta, o sea, ¿cómo eso ocurre tan fácil? Exactamente. Oye, ¿alguien votaron de la seguridad? Sí, alguien. O a 2 o 3. Sí, ahí hubo que haber algunas consecuencias interesantes. Interesante lo que sigue pasando en algunos lugares. Por ejemplo, California está a punto de un cierre total por el COVID-19. California y Arizona. Ya sabemos que Inglaterra y Alemania están en un cierre prácticamente completo. Y ahora el estado de California y el estado de Arizona, fuera de control, los positivos a COVID, fuera de control, la gente que llega a los hospitales, de acuerdo a lo que estoy leyendo. Y es una situación como que tú dices, ¿cuándo se va a detener, no? Eso está pasando en algunos de los estados. No sé si es preámbulo a que haya una consecuencia en las próximas semanas, ¿no? Ahora cuando Biden tome el control, de que pueda haber otro lockdown a nivel de Estados Unidos. Sí. Mi deseo es que no, pero obviamente la posibilidad de que eso pase de acuerdo a las noticias que están saliendo es bien alta. Y tiene que ver con la segunda
Con el virus este que es más contagioso. Sí, ¿tiene que ver con eso? Correcto, sí. Wow. Tiene que ver con eso, ¿sí? Eso es lo que estoy leyendo. Eso es lo que estoy leyendo. Que ahora que el virus ya se ha detectado en distintos estados y que es mucho más contagioso, pues el nivel de eso mismo, de contagio en la población. Pero no es que pues está descontrolada esa cepa. Por lo menos en el estado de Arizona se le está achacando a que el gobernador no ha sido enfático en las medidas de seguridad. Entonces, si tienes un virus que, ¿verdad? Las autoridades dicen que es mucho más contagioso, más no están los protocolos siguiéndose de parte del Estado como los que se reconocen como los protocolos de firmeza para que no haya contagio, el uso obligatorio de las mascarillas, por ejemplo, que nosotros lo tenemos prácticamente desde el día 1. Entre otras cosas, pues, mucho comercio abierto, nunca ha habido un lockdown, ni siquiera a mitad, de acuerdo a lo que leí para el estado de Arizona. Y a pesar de que California sí cerró hace tiempo, esa es la parte un poquito difícil de entender. California ha estado prácticamente en un lockdown total. De ahí ha venido la controversia de las iglesias en el estado de California, pero aún así está fuera de control. Entonces, tú puedes achacarle a Arizona que no fue cuidadoso, pero el gobernador Newsom de California ha sido, pero acérrimo del lockdown de manera permanente, y California está fuera de control. Entonces tú dices, ¿por dónde tú agarras la cosa? Porque si en California sí se siguieron los protocolos y se fue firme y cerramos indefinidamente, porque esto está fuera de control. Otra cosa que no entiendo es que desde el día 1, gente, cojan este comentario y escúchenme en primero. Yo quiero que alguien me explique. Ustedes escucharon, estamos escuchando a la saciedad que para que las vacunas den para más gente, ya la dosis a 21 días en una y a 28 días en otra voló en pedazos. ¿Escucharon eso? ¿Han visto esas noticias? ¿Cómo es que no está la segunda parte? Tú sabes que la vacuna de Pfizer nos dábamos el pinchacito, sí. Y a los 21 días para que la cosa funcionara, sí. A los 21 días plazo, sí. Era el segundo pinchazo. Pues todo el mundo está diciendo, las autoridades están diciendo, mira, el segundo pinchazo lo vamos a posponer por semanas largas, hasta 2 o 3 meses, para que sea un solo pinchazo y podamos vacunar a más gente. O sea, en vez de usar un segundo shot en las mismas personas, no darles la segunda dosis a esas personas para poder vacunar a gente que ni siquiera tiene una. ¿Me expliqué? Sí, pero eso no es funcional, porque se supone que para que sea efectivo necesita las 2 dosis. Pues precisamente. Sí, ellos tendrán alguna explicación. Pues para precisamente eso. Ese es el comentario. O sea, entonces lo que me dijiste desde el principio lo estás tirando tú mismo, autoridad, tú mismo, clase médica, por el piso, porque nos dijiste que el pinchazo tenía que ser plazo a 21 días para que fuera efectivo ese refuerzo. Y eso se comenzó, de hecho. Hay gente vacunada. Sí, hay mucha gente, dosis. sí. Correcto. Sí. O sea que esos están Pero en ventaja. Es más, lo que yo estoy diciendo, búsquenlo, lo van a encontrar. En Europa, ahora mismo en Inglaterra, la dinámica que se está dando en Europa es precisamente esa. Cojamos las vacunas, vamos a vacunar más gente con el primer shot, vamos a posponer el segundo. Entonces, si la efectividad para tú inmunizarte era que había que hacerlo al término de los días que establecieron, porque ahora dices que puede ser un montón de semanas luego. Y tú dices, no, es que esto no puede ser. O sea, no puede haber este nivel de contradicción. De verdad que estoy en shock con esa información. No lo había escuchado. Sí, está en todos lados. Pero entonces deja de ser efectivo. Deja ver si te hasta consigo por donde aquí. yo tengo conocimiento, ¿verdad? Se necesitaba esa segunda dosis para por lo menos estar protegido un 50%. Sí. Correcto. Porque entonces, ¿cuál es la protección ahora con una sola dosis? Es que ellos cambian las cosas y después... Pregunta, porque yo no estoy bien espero informada. que por decirlo nadie se moleste. Fíjate que no es nada en contra. Yo no estoy diciendo nada en contra. pero es una contradicción. De que no lo hagan. Lo que estamos hablando es que si al principio se dijo que esa era la forma en que la persona queda totalmente inmunizada, 21 días después, en algunos casos, la otra vacuna de la otra farmacéutica a los 28. Quiere decir que con la mitad no vas a estar totalmente inmunizado y ahora no vas a aplicar la segunda dosis. Entonces, ¿en qué quedamos? Correcto. Sí, claro. Esa es la parte que tú dices, bueno, yo no sé si cuestionarlo, es parte...
Dice que una dosis Ok. te protege un 50% y 2 dosis un 95%. Mira, te voy a leerla. Es lo que dice. ¿Cómo es, Moreima? Que Perdóname. una dosis te da cobertura por un 50%, hasta un 50%, 2 dosis un 95%. O sea que el que se va a quedar con una tiene 50%. Y el que ya estaba ilusionado con que, pues mira, con 2 dosis voy a estar protegido un 95%, pues ya no va a ser así. La agencia europea, estoy leyendo del medio alemán DW, Okay. ¿verdad? Para que gente no diga que uno está leyendo de un medio que no es reconocido. Este es el equivalente a BBC de Inglaterra, ¿verdad? La Agencia Europea del Medicamento desaconseja retrasar más de 42 días la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Mientras países como Alemania o Bélgica estudian administrar la primera inyección a más gente al principio y postergar la segunda más allá de los 21 días prescritos, esa agencia encargada de la evaluación técnica de las vacunas en la Unión Europea señala que los vacunados no pueden estar completamente protegidos hasta 7 días después de su segunda dosis, tal y como ha indicado Pfizer tras sus ensayos clínicos. Señaló la agencia AF, la portavoz Sophie Labi, ¿ok? Y por ahí continúa la información y vas a encontrar, buscas bajo, se pospone la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y te van a aparecer cantidad de medios reportándolo. Wow. Es que, o sea, si la clase científica, la clase médica dice que eso es ahora eso es lo que hay por ¿cómo se llama? Por contradictorio que sea, la gente, en términos generales, lo acepta y ya. Y ya. Y ese es el problema. Correcto. Es un tremendo problema. Así Porque es mismo. una puerta demasiado peligrosa para cantidad de otras situaciones. Pues ¿no? imagínate. Para esta y para otras situaciones. Pero nos portamos de manera tan ingenua. ¿Será que prevén Yes. también que la segunda cepa esa puede llegar allá y están estirando, como uno dice, porque no tienen... Estirando el chicle a lo que preparan para la segunda cepa. O sea, Tiene mucha lógica. Sí, sí, porque si está tan en avance en otros lugares. Gente, nosotros comentamos la noticia, son puntos para analizar, porque si a mí me dicen, Juan, si te pones la vacuna, a los 21 días va el segundo shot y de esa manera es que logras la inmunidad. Aquí médicos lo explicaron de esa manera en los medios de Puerto Rico. Ustedes, me imagino que aunque sea uno, lo pudieron ver. Para luego decirme, no, queremos vacunar a más gente, vamos a postergar el segundo shot por un tiempo indeterminado para alcanzar a más personas. Entonces, yo no quedaba inmunizado con el segundo shot a los 21 días. ¿Y dónde quedó eso? No sé. Sí, sí. O sea, coge un chipito adelante, que eso es lo que hay. Correcto. Si quiere. Wow. Gente, eso es lo que está discutiéndose en muchos medios a nivel mundial. Usted llega a sus propias, ¿verdad?, conclusiones. Yo creo que esto se le ha salido de las manos totalmente a ellos también. Sí, claro que sí. Tienes 7 billones de personas para vacunar, tienes a los países más ricos del mundo, que es un grupito mucho más pequeño, ¿verdad? Tratando de acaparar la producción y no vas a poder hacerlo en el término que tú decías que lo ibas a hacer. Pero ¿sabes? Pero vuelvo, la pena es que la masa va a reaccionar al final. Diciendo no hay problema. Ellos saben lo que están haciendo. Sí, no hay problema. Déjalos que breguen, que cuando llegue, que llegue. Que por lo ¿sabes? menos No un hay problema. 50% es un 50%. deben Sí, decir. algo es algo. Algo Tú es sabes, sí, es así. Es así, es así. Ay, Bueno, ay, ay. Gente, gracias por estar con nosotros y, ¿verdad? Tratamos de discutir algunas de las noticias principales y usted llegue, las discutimos como usted, ¿verdad? Nosotros no somos analistas especializados en nada. Discutimos la noticia como usted la discute con su familia y con sus amistades. Nos hacemos preguntas, pues, ¿verdad? Normales. Normal, claro. Que parten de la premisa de la información que nos dan y que de repente se pone contradictoria. Así mismo. Bueno, en breve Angie González está por acá para hablar con nosotros un tema interesante, como siempre. Ujú. Yo siempre estoy a la expectativa porque ella siempre Sí, trae sí, un bombazo. sí. Siempre trae un... A veces abre la Biblia y dice, hoy estoy como pastora. Ajá. Hoy, pero con herramientas siempre. Ya está en nuestros estudios, así que eso es lo próximo. 97.7 Nueva Vida, estás en ruta.